Ya tenemos el avance mensual de resultados de Lleida.net, que coincide con el semestre, porque desde hace unos meses, esto es interesante y muy de agradecer, Lleida.net va dando avance de resultados mes a mes, con pocas cifras, suficientes para saber cómo va la compañía. Entonces, este mes toca ver el avance de resultados del mes de junio, que supone el primer semestre del año. Aquí los tenemos. Lleida.net registra ventas de 9,57 millones de euros. ¿Esto qué significa? Pues significa un crecimiento del 10% respecto al primer semestre de 2023. 9 millones y medio, 9,6 millones de euros, más 10% respecto al primer semestre de 2023. Vale, crece en ingresos. ¿Qué pasa con el EBITDA? El EBITDA sube bastante. Crece un 458%. Esto a veces el tema de los porcentajes ya sabemos que pueden ser muy espectaculares. La cuestión, y creo que es muy importante, es que pasa de 257.000 euros a 1.430.000. De 2.057.000 euros en los 6 primeros meses de 2023 a 1,43 millones de euros. Es decir, mejora en 1,2 millones de euros. Y no mejora 1,2 millones de euros en una EBITDA de 20 millones, mejora sobre 257.000 euros. Aquí está la clave. 6 meses, 1.400.000 euros. ¿Qué podemos esperar para el año? 2.800.000, que sea igual el primer semestre que el segundo. Cifras redondas, de referencia, que evidentemente tenemos que ver todo dentro de un rango, pero nos ayuda mucho a situarnos. 9,6 millones de euros de facturación. ¿Podría llegar a 20 millones en el año? Podría llegar perfectamente. 1,43 millones de euros de EBITDA en los 6 primeros meses de este año. Puede llegar a 2,8, entre 2,8 y 3 millones de euros. Yo creo que perfectamente. 3 millones de euros de EBITDA con 20 millones de facturación. ¿Qué más? El resultado de explotación, el EBIT. Y lo veis, os lo digo. Resultado de explotación, 391.000 euros, un 146% más. Venía de unas pérdidas. Bueno, es que el 146% más, cuando viene de pérdidas, la cuestión es que venía de pérdidas de 849.000 euros y tiene un beneficio de 391.000 euros. Es decir, mejora el EBIT, el resultado de explotación, en más de 1,2 millones de euros, en 1,2 millones de euros, redondeando. Es decir, el EBITDA mejora en 1,2 millones de euros, no llega casi, y el EBIT sí que mejora en 1,2 millones de euros, un poquito más. Otro tema muy importante, la deuda. La deuda es súper importante para mí. La veo con detenimiento y le doy muchísima importancia. La deuda se sitúa en 8,4 millones de euros. Ha caído, ha bajado, se ha reducido en más de 1 millón de euros. Está en 8,4 millones de euros. Lleida.net llegó a tener caja neta, si no me equivoco, que no me equivoco. Llegó a tener caja neta y endeudamientos muy bajitos, muy bajitos. Ahora está en un endeudamiento un poquito elevado. Si asumimos entre 2,8 y 3 millones de euros de EBITDA para este año, estarían algo menos de 3 veces EBITDA. Estaría un poco elevado para este año, pero si siguiera creciendo, ya ese endeudamiento, viendo la deuda financiera neta, comparándolo con el EBITDA, pues ya en 2025 estaría a lo mejor en 2 veces, por ahí. Por lo tanto, ya estarían mucho más razonable. No es, para mí es un poquito elevado, pero está bien. Y está bien y hay que ver de dónde viene Lleida.net, que viene de un 2023 muy duro, muy malo, año en el que tuvo que hacer, bueno, una reestructuración importante y que se tuvo que ayudar de deuda también. Por lo tanto, los frutos se ven en el crecimiento del ingreso y sobre todo en el crecimiento de la rentabilidad, que con un 10% de crecimiento de ingresos, pues el EBITDA tuvo un 458%, pero la cuestión es que mejora en 1,2 millones de euros cuando venía en EBITDA de unos beneficios de 257.000. Esto creo que es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, ya en la parte baja, que bueno, aquí tenéis la tabla más bonita que el texto de antes. Todo esto lo tenéis en la ficha de Lleida.net.
en el BM Growth y ahí veis, bueno, pues el resultado antes de impuestos, la última línea, que tiene un beneficio este año, este periodo de 6 meses, de 262.000 euros. Venía de unas pérdidas, me voy a quitar para que lo veáis, de unas pérdidas de 926.000 euros. Vuelve a mejorar en esta parte, que os pongo el circulito, en 1,2 millones de euros. Como digo, el EBITDA mejora en 1,2 millones de euros, el resultado de explotación en 1,2 millones de euros y el resultado antes de impuestos en 1,2 millones de euros y sobre todo el EBIT, resultado de explotación, venía de pérdidas y el resultado antes de impuestos venía de pérdidas. Ahora ya está en beneficios ambas partidas. Por lo tanto, y resumiendo, para situarnos en cifras anuales, y es 2024, habría que ir a 2025, 2026, y luego ya sabemos que la bola de cristal no la tiene nadie, pero podríamos ver a una empresa que factura o va a facturar este año en torno a 20 millones de euros, 19, 20 millones de euros, yo creo que sí, con 9 millones y medio en este primer semestre, que va a tener un EBITDA de 2,8 millones de euros. Yo creo que sí, quería hacer lo mismo que este primer semestre. Que puede tener un resultado antes de impuestos de algo más de medio millón de euros cuando venía de 1 millón de euros de pérdidas, es decir, mejorar. Venía de 1 millón de euros de pérdidas en el primer semestre. Puede terminar el año con 250.000 euros cuando en los 6 primeros meses tiene 262.000 euros de beneficio. Yo creo que sí. La mejora es muy importante. Y luego ya en 2025 podríamos tener 22, 23 millones de euros de facturación. Un EBITDA de 3,5, tampoco ahora ya sin crecimientos súper abultados. Y también en cifras absolutas tampoco tanto, porque este año mejora 1,2 millones, 1,5 millones, veremos en el año en cuanto mejora. El año que viene puede mejorar en 300.000 euros. Tanto EBITDA, EBIT como resultado antes de impuestos. Todo este análisis hay que hacerlo y verlo. Pero fijémonos en 2024, ya veremos 2025, 20 millones de euros de ingresos, EBITDA 2,8. Hay que ver muchas más cosas, pero vamos con eso y a compararlo con la capitalización. ¿Dónde tenemos a Jaydanet? Pues le tenemos en 1,19. Está en 17 millones de capitalización, sin contar la subida del 10%, que como digo, hoy es 23 de julio y no tenemos todavía registrada esta subida del 10%, que a ver cómo termina el día. El último precio es de las 11 de la mañana, 17 millones de euros de capitalización. Si le sumamos ese 10% de subida de hoy, pues sería 1,7 millones de euros más, pues 18, 19 millones. Estaría por debajo de 20 millones cuando va a facturar 20 millones, cuando va a tener un EBITDA de 2,8, 3 millones. Pues 20 millones, le sumamos, para compararlo con el EBITDA, la deuda, sería 28 millones de valor empresa, coste empresa, que es la capitalización, más la deuda financiera neta. Pongamos 28, 30 millones. 30, si va a hacer cerca de 3, sería 10 veces EBITDA. Una empresa que, oye, yo creo que va a tener 2 o 3 años de bastante crecimiento, sobre todo sabiendo lo que ha pasado en 2023 y sabiendo cómo se ha reestructurado. Bueno, pues ya sabéis, nosotros somos accionistas de Jaydanet, nos gusta el potencial, nos gusta la evolución, ya hemos digerido el 2023 y bueno, entendemos que el castigo es excesivo, pero esto es lo que pensamos nosotros. Yo personalmente y en el fondo de Microcaps. No sé qué pensáis vosotros, dejadlo en comentarios y seguimos con fuerza y ánimo. No queda otra. Os dejo algún vídeo aquí en la pantalla final muy interesante. Lo dicho, fuerza y ánimo, no queda otra. Vamos.